¿Cuántos están contentos? ¿Cuántos creen que el amor de Dios es grande? Amén. Amor sin condición. Decirle a que tenés al lado, Dios te ama muchísimo. Te adoramos, Señor. Gracias por tanto amor, gracias. Antes de hablar, tu voz podía oír. Has sido tan bueno. Has sido tan bueno para mí. Antes de respirar, Antes de respirar, soplas de vida en mí. Jesús, Has sido tan bueno para mí. una vez más, antes de hablar, antes de hablar, tu voz podía oír. sí, Señor, Has sido tan bueno para mí. Señor, antes de respirar, Antes de respirar, soplas de vida en mí. has sido tan bueno. Has sido tan bueno para mí. Cantamos tu amor. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo, tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Gracias, Señor. Gracias por tu amor. Gracias por tu fidelidad. Gracias, Señor. Gracias, gracias, gracias. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Te adoramos, te adoramos. Aún lejos de ti, tu amor luchó por mí. Sí, Señor. Has sido tan bueno para mí. Dios, Cuando indigno aunque no lo merecíamos, pagaste el aunque precio no lo merecíamos, tú pagaste el precio, Señor. Has sido tan bueno Y para cantamos de tu amor en esta noche. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo, tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Gracias, Señor. No hay nada que nos pueda separar de ti. No hay sombra que no alumbres donde quieras. Sí, Señor. Cadena que no rompas. Oh, sí, Señor. No hay sombra que no alumbres. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para Señor.
por tu amor. Oh sí, Señor. Gracias por tu amor. Lo creemos, Señor. Gloria a Dios. Los invito a tomar su lugar, por favor. Y abriré nuevamente las Escrituras en el libro de Apocalipsis. Vamos a sentarnos a los pies de la palabra y a la voz de la palabra escrita. Y va a ser en el capítulo último, en el capítulo 22. Dice así su palabra. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios, el Señor, los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Hasta ahí. Estuvimos viendo en otras oportunidades cómo el Señor le abre los cielos al apóstol Juan y le muestra visiones de lo que es revelado en los misterios de los cielos de Dios. Pero en esta oportunidad hay algo particular. En otras oportunidades el Señor le ha mostrado al apóstol Juan la ciudad santa, la nueva Jerusalén. Tiene varios nombres, el monte de Sión. Y le muestra la ciudad del pueblo de Dios. Y se la muestra desde afuera, pero en esta oportunidad el Señor le permite entrar a esta ciudad y poder verla desde adentro. ¿Qué es lo que ve el apóstol Juan? Lo primero que ve es el trono de Dios, el asentamiento de la autoridad de Dios y del Cordero, el Cordero inmolado en la cruz del Calvario por nuestras vidas, su sacrificio, su redención, y Él está sentado a la diestra de Dios. Juan lo ve y ve que desde esa autoridad y desde ese trono sale un río de agua, pero dice de vida. Y ese río de agua de vida tenía la característica de ser translúcido, transparente, resplandeciente. Y sale del mismo trono de Dios. Sabemos en esta casa que el agua es la representación de la palabra. Y está representando una palabra que sale del trono del cielo de Dios
Y desde ese lugar sale una palabra de verdad, traslúcida, resplandeciente, sin contaminación, una palabra pura. Y dice el apóstol Juan que ve que va por la calle de la ciudad, por el centro, corriendo este río de Dios. Y este río hace que a los costados esté el árbol de la vida, ese árbol de vida que el Señor tuvo que cancelar o quitar del Edén cuando Adán pecó. Ese árbol de la vida que aparece en Génesis, pero ahora vuelve a aparecer en el fin del capítulo de nuestra Biblia, de nuestra palabra, diciendo que en esta ciudad, en este lugar donde está el pueblo de Dios, en este río que está en medio de esta calle, corriendo, el árbol de la vida está ahí, nutriéndose de esta agua, nutriéndose de esta palabra viva. Y es la representación del árbol de la vida que es Cristo. Ahí al costado, porque Él dice: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. A la mujer samaritana le dijo: quiero que sepas que si conocieras quién te está pidiendo agua para beber, le pedirías y Él te daría ríos de agua de vida que saltarían de tu interior. Y dice el apóstol Juan que este árbol de vida tenía 12 frutos. Daba frutos y eran 12. Y si la representación del árbol de la vida es Cristo, Cristo mismo, su eternidad, estos 12 frutos representan lo que fueron sus 12 apóstoles. Los frutos que Él engendró en su ministerio aquí en la tierra, cuando les dio de su vida a ellos. Y fueron estos frutos regalos para esta tierra, porque son las gracias de estos dones dados por Dios, que son estos hombres de Dios, que fueron sus apóstoles. Pero como todo fruto, tiene semillas. Y esas semillas, cuando crecen, producen otras semillas. Y así es que nosotros somos su multiplicación. Nosotros somos la multiplicación de esos 12, de esos contenedores que el Señor Jesucristo dejó aquí en la tierra después que comieron de su árbol de vida. Y tú y yo somos esos frutos en el día de hoy. Somos la semilla de las semillas de las semillas por muchas generaciones. Y dice esta palabra, donde le muestra al apóstol Juan también, que las hojas de este árbol servían para sanidad de las naciones. Y está mostrando que las naciones están enfermas bajo el sistema que viven. Y estas hojas traen sanidad. Ahora, las hojas en un árbol tienen la particularidad o la función, por así mejor decirlo, de absorber la luz del sol y transformarlo en su fotosíntesis a los nutrientes que el árbol necesita para poder producir frutos. Dice esta palabra también que en esta ciudad no necesitaban de sol. Quiere decir que esas hojas se nutren de Dios, porque el sol no tiene necesidad de estar, ni hay lumbreras ni iluminación, porque dice que Dios resplandecía en esta ciudad. O sea que estas hojas absorben de Dios mismo y traen sanidad a este sistema corrupto y enfermo. Dice que el pueblo que vive en esa ciudad ve el rostro de Dios, conoce el rostro de Dios, tiene intimidad con Él. Y en sus frentes simbólicamente está su nombre, pero es simbólico como todo lo que es la revelación de Apocalipsis. Habla de la renovación de la mente de Cristo en nuestras vidas. Hermanos, esta Sión, este monte, esta ciudad, esta nueva Jerusalén, es la posición en la que Dios nos ha puesto, conectando nuevamente los cielos con la tierra. Por eso tiene altura,
Por eso cuando la ven los profetas, cuando la ve el mismo Juan, la ve con altura porque conecta los cielos con la tierra. Es la recuperación de lo que perdió Adán. Pero es el primer pensamiento original de nuestro Papá Dios. Es la recuperación en Cristo de volver a tener conectados los cielos a la tierra. Hemos creído por mucho tiempo que teníamos que esperar para que se manifieste esta ciudad. Esta ciudad ya está hoy. La estamos edificando tú y yo. Nosotros estamos bajo este río de agua de vida. Una palabra no contaminada que sale del trono de Dios. En la cual, como decía también en la primera reunión, pasa por abajo, por la calle. Es necesario doblar nuestras rodillas, rendirnos a esta palabra para poder beber de ella. No se puede beber de esta agua con orgullo o siendo erguidos o manteniéndonos en la misma posición, sino reconociendo que debemos para poder beber, arrodillarnos y beber de ellas, nutriendo nuestra ciudad. Nosotros somos su ciudad. Está dentro nuestro el cielo y la tierra. Nosotros estamos edificando esta nueva Jerusalén y somos el fruto de Dios para estas naciones. Hermano mío, ¿estás entendiendo tu posición en tu ciudad? ¿Estás entendiendo que la estamos edificando para este mundo? ¿Estás entendiendo que ahora, como los apóstoles, sos el fruto de Dios y la sanidad para las naciones? Te invito a cerrar tus ojos y que cuando vea el Señor pueda encontrar un pueblo que mira su rostro, un pueblo que come del árbol de la vida, un pueblo que los ríos fluyen en él, un pueblo que tiene una mente y un pensamiento renovado como Cristo es. La reflexión es, cuando te miras, ¿estás en la posición en la que Cristo te ha puesto? ¿Estás bebiendo de esas aguas? ¿Estás aceptando esta palabra transparente, pura, no contaminada? ¿Te estás inclinando hasta ella? ¿Estás bebiendo de esa agua? ¿O sigues en la posición erguida, esperando que esa agua suba? No, está en el camino como ríos de agua de vida, que el que la bebe, como la mujer samaritana, de su interior correrán ríos de agua, de vida. Meditemos. Gracias, Padre. Gracias, mi Señor. Amén. Gloria a Dios. Tome su lugar, por favor. Gracias a los chicos que nos ayudan con toda la alabanza. Y quisiera en esta hora continuar con algo que simplemente desplegué un poquito en el día de ayer en la reunión que tenemos siempre con los grupos de compañerismo, los racimos, y poder continuar con esa palabra. Y quiero ir al Evangelio según San Lucas, capítulo 24, y
introducirnos allí en lo que entendemos como el camino a Emaús, porque esa era la ciudad que iban caminando dos de los discípulos del Señor Jesús, y tienen un diálogo y tienen una conversación, y en esa conversación expresan cosas que el Señor Jesús comienza a hablar con eso y comienza a tener ese compartir con sus discípulos, pero aquí ya es el Jesús resucitado, ya es el Cristo que había sido crucificado en la cruz, resucita al tercer día y está aquí con estos dos discípulos caminando. Y quiero que en esta hora, ya esto lo he predicado, lo he dicho otras veces, que Jesús realiza en la vida de ellos, en el interior, tres cosas. Entonces, la palabra que quiero leer es 24, versículo 13 de Lucas, y dice así: he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús. Es el mismo día de resurrección, que van las mujeres a la tumba, que está todo este suceso de la resurrección de Cristo. Esa aldea se llama Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban, ¿qué? Velados. O sea, tenían unos velos, por eso nosotros hablamos de quitar esos velos y que puedas ver con claridad, para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? O sea, había un embargo en su corazón de angustia, de aflicción, y el Señor le pregunta: ¿por qué está esta tristeza en tu corazón? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Este es uno de los puntos. Entonces, fíjense que la comprensión de ello, lo ven a Jesús como un profeta enviado de Dios. Lo ven como un hombre que tenía realmente una conducta y unos testimonios donde poder de Dios se había manifestado, pero no estaban viendo al Cristo, no tenían un enfoque en lo profundo y en lo eterno, tenían una perspectiva solamente superficial, y de esa vista superficial una conclusión desde los sentidos. Entonces ellos empiezan a tener esa opinión. Y dice que fue varón profeta, poderoso en obra y en las palabras delante de Dios y del todo el pueblo. El versículo 20 dice: ¿cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron? El versículo 21 dice: pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Esto lo hablábamos ayer. Y decíamos que cuando vos tenés una apreciación desde los sentidos, tu expectativa va a estar posicionada equivocadamente. La esperanza de los resultados o de las respuestas o de las expectativas que tengan va a estar en una posición equivocada. Porque ellos esperaban con un entendimiento y una comprensión humana, y viéndolo como un hombre que Dios lo usaba con profecías y milagros, pero no estaban viendo que ese era el Mesías enviado, o ese era el Cristo eterno que vino a morir a la cruz. Y dice: nosotros esperábamos, fíjese que dice, pero nosotros esperábamos que Él era el que iba a redimir. O sea,
Redimir es el que rescata y libera. Y entonces ellos querían la liberación del poder romano, porque Roma tenía gobierno sobre ellos. Roma los había invadido y los estaba dominando, y sus gobernantes eran romanos. Entonces lo que ellos están teniendo, la expectativa es, sacame este que me domina, humano. Entonces la posición de la expectativa, un resultado, va a ser equivocada. Porque lo que estás apreciando, lo que estás deteniéndote a mirar es lo superficial, y es con una comprensión y un entendimiento desde la mente y los sentidos humanos. Sigo leyendo. Y dice, y ahora además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también había sido visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Cuando estás mirando sin ver al Cristo eterno y estás mirando las cosas desde los sentidos humanos, la expectativa no solamente va a ser la expectativa de esperar una respuesta o una posición, va a ser inexacta, incorrecta. Vas a recibir frustración, porque no se te va a concretar lo que estás esperando desde una posición equivocada. Si te conectas al Espíritu de Dios, nunca vas a ser defraudado, porque Dios es fiel. Estoy diciendo cuando te paras en una posición equivocada. Y segundo, no solamente estaba en una posición equivocada y la expectativa equivocada, es que cuando empiezan a ocurrir cosas sobrenaturales, no las aceptas. Unas mujeres fueron de mañana temprano y dice que vieron el sepulcro vacío y tuvieron una visión. Tuvieron una visión, es como que de pronto estaban caminando. No, se le aparecieron los ángeles. Ellas hablaron con los ángeles. Y los ángeles le dijeron que el que había muerto ha resucitado, y ellos no entendieron. Veo que hay personas que dicen, no, pero yo no entendí esto, no, pero yo no escuché esto. Bueno, porque no estás yendo y enfocándote a ver al Cristo, sino todo lo externo, todo lo superficial. El versículo siguiente, versículo 24, fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Ahora Jesús comienza la conversación y dice, entonces él les dijo, insensatos, ¿y qué? Y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Les habla de su insensatez y tardos de corazón. Yo me lo marqué en Hebreos capítulo 5, versículo 11. El escritor a los hebreos dice, debiendo ser ya entendido, os habéis hecho tardos, lentos. ¿Cuándo una persona se coloca tardo? Cuando empieza a escuchar con los sentidos y quiere escuchar lo que él quiere escuchar y no lo que el Espíritu está hablando. Y no lo que Dios quiere comunicar. Dice, pero no entendí, no sé. Fíjese que el Señor le dice y que había insensatez y eran tardos de corazón para creer lo que los profetas habían dicho. El versículo 26 dice, no era, le dicen pregunta, porque ellos como judíos deberían saber, no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Versículo 27 dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les describía en todas las escrituras lo que decían, ¿de quién? De él. Perdón, yo lo leo antes. Lo que de él decían, lo de que Cristo decía. Llegaron a la aldea a donde iban y se hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ha declinado.
Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Versículo 32 dice, y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón? ¿No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén, hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado, el Señor verdaderamente ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que le habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partirle el pan. El mensaje de hoy no solamente toca, pero uno de los puntos clave es que el Señor Jesús hace 3 cosas. En lo primero, en el versículo 27, les abrió las Escrituras. Segundo, en el versículo 31, entonces le fueron abiertos los ojos. Y en el versículo 45, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Estas 3 cosas tomaron lugar, lo digo de vuelta, versículo 27 le abrió las Escrituras, versículo 31 le abre los ojos y versículo 45 le abre el entendimiento para la comprensión de la Escritura, para que la comprensión no sea de la marquesina, de la cosa superficial, de lo que se ve por afuera, sino que puedan tener revelación de Cristo Jesús. Para que no te quedes con lo exterior, porque cuando uno empieza a tener perspectiva de las cosas exteriores, como te dije antes, la expectativa de un resultado va a estar en una posición equivocada, incierta, incorrecta, y eso va a producir defraudación. Ahora, en el día de ayer lo que enfatizábamos es para que se te sigan abiertos los ojos, es necesario nacer. Cuando yo digo que alguien necesita nacer, lo primero que viene a nuestra mente es el acontecimiento que tomó lugar hace años atrás. Y usted puede decir, pastor, yo vengo de una iglesia, me entregué en un barrio, mi tío predicaba o mi familiar predicaba en tal lugar. Bueno, esa fue la vez que reconociste al Señor. Pero necesitas cada día morir a esta carne y que viva la naturaleza del Espíritu. Pablo lo dijo de esta manera, necesito crucificar mi carne. Necesito que esta carne sea crucificada para que Cristo sea revelado. O sea, el Señor Jesús le habla en Juan capítulo 3 a Nicodemo y le dijo que si no nacía no podía ver. O sea, esto no es solamente una prédica, te estoy brindando el ADN de las cosas espirituales. O sea, no te quedes solamente con escuchar las cosas superficiales y sacar una conclusión, sino que recibas el ADN. Necesitas nacer para que se te abra, y cuando se te abre vas a ver lo que no habías visto. Ahora, nunca vas a ver lo que no habías visto si no naces. No, pero yo me convertí. Sí, te entregaste allá. Hace años aceptaste a Jesús como Salvador y reconociste tu pecado, pero necesitas cada día nacer y permitir que el nuevo nacimiento tome lugar dentro tuyo para comenzar a ver lo que no habías visto. La mujer se le revela a Jesús recién después, porque primero lo vio, primero que Jesús tenía vestimentas de rabínica, lo veía como un rabino, un judío, un practicante de la religión, pero después se le empieza a revelar y la mujer lo ve como profeta, no veía todo claridad. ¿Qué vieron ellos? ¿Qué vieron estas dos personas? Que había milagro, que era una persona que tenía una palabra poderosa, pero no veían al Redentor. No estaban viendo al Redentor. Esto es una figura que sería lindo que la muestre rápidamente con el cuadro de Éxodo capítulo 20. Éxodo nos narra la salida del pueblo de Israel y cómo Dios, a través de Moisés, el líder, se les presenta al pueblo de Israel
y les habla en lo que llamamos el monte Sinaí. Se llama el monte Sinaí. Dice así, capítulo 20 del libro de Éxodo, dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Le dice el proceso que tomó lugar, o sea, los redimió de la esclavitud. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no tendrás imágenes. Y ahí comenzamos a ver cómo Dios le trae todo, una revelación de los principios y lo que llamamos los 10 mandamientos. Entonces, el Señor comienza a mostrarle, no esto, y así te vas a tener que conducir y manejar. En el versículo 18, salto para no leer todos los 10 mandamientos, no matarás, no hurtarás, cómo tenían que tener el día de reposo. En el versículo 18, mire lo que dice, todo el pueblo observaba, ¿qué? El estruendo, el show de luces. Coldplay, ¿sí? Te pone todo el show. Y te sale los humos, los rayos y todas esas cosas. ¿Qué vio el pueblo? El pueblo contemplaba y observaba los estruendos y los relámpagos. Veían que el monte se sacudía, había una nube y la tierra producía hasta un humo que salía de la tierra. Estaban asombrados con todo lo que estaba tomando lugar. ¿Pero por qué me fui a esto? Porque están mirando las luces, el fuego, el humo y no están escuchando la palabra. No están recibiendo el mensaje. ¿Qué les da a Dios ahí? Lo que tenemos como los 10 mandamientos. O las primeras cosas, las más principales. Mira, no hagas esto, no hagas tal cosa. A mi nieta no le podemos, ella es muy chiquita y no le decimos, mira, te voy a explicar, esto no te conviene. No, es muy bebé, le decimos, no. Y la nena toca algo y usted le dice no y te mira. Entonces no le podemos explicar, te puede cortar, te puede hacer mal. No. Cuando uno es bebé, las indicaciones son no. Después necesitamos más revelación. Pero bueno, ese es otro tema. No estaban escuchando la voz, no estaban atendiendo la voz. Y eso es lo que pasa muchas veces. En el mover carismático nos gustaban las historias, nos gustaban el show. Y si no, vos sabés que vino un pastor y contó cómo se convirtió y que él era un traficante de droga y aceptó a Jesús. ¡Pah! Y uno se quedaba impactado. Y yo no es que desprecio eso, lo que le digo es, nos estamos quedando con lo exterior. Y lo fundamental es recibir la palabra, porque ahí Dios le estaba dando las instrucciones principales. Le voy a leer más completo el versículo 18. Y dice, todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos, ¿no? Porque había hasta bombas de estruendo, parece. Y el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo, temblaron y se pusieron de lejos. El hombre natural, dice Romanos claramente, no recibe las cosas del Espíritu ni tampoco las puede entender porque para él son locura. O sea, cuando el Dios de los cielos comienza a hablar, sus palabras son espíritu y son vida. O sea, el hombre natural no puede recibir el Espíritu porque no lo discierne, no entiende. Entonces, lo que Dios está hablando con Moisés es la palabra de Dios, pero ellos ven el estruendo y se alejan. Mire el cuadro. ¿Quién se alejó cuando escuchó la voz de Dios? Adán. Fue y se escondió detrás del árbol. Cállate que viene. Ahora, ¿qué nosotros hemos entendido en este tiempo? Que no somos huérfanos y que Él no es nuestro Padre. Que Él es el Padre Celestial. Y cómo una relación de paternidad de padre e hijo va a hacer que cuando papá se acerca nos escondemos. Porque no lo queremos escuchar. Fíjese que el pueblo no escucha la voz, no obedece a la voz, pero ahí estaban las instrucciones de cómo se debían conducir, cómo era que ellos debían manejarse en el desierto. El pueblo le dice en el versículo 19, y le dijeron, habla tú con nosotros. Le dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos.
pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Hasta se veían como que los podía matar. Aquí hay otro punto. Dios quiere ser el Padre de... Dios es nuestro Padre celestial. Pero el pueblo interpone a Moisés. Y que Moisés sea el mediador. Dice, anda, voy a escuchar y contarnos lo que él te dice. Pero el pueblo tenía que oír y obedecer a esa voz. Y ese es el principio espiritual. Usted viene a una iglesia y participa de una reunión. No como un ritual de domingo tras domingo, sino para que en todo lo que está sucediendo en la reunión, el espíritu de la palabra se conecte a tu espíritu. Si es que has nacido de nuevo y tenés la nueva vida, porque solamente el hombre espiritual lo recibe. Y en esa palabra está la vida. Entonces nos dice acá de que el pueblo le puso a Moisés como mediador. ¿Qué dice en Apocalipsis? Que mi esposa estaba hablando de Apocalipsis. ¿Qué nos dice la Escritura? Que Dios no solamente es nuestro Padre, sino que es el Rey y nosotros somos sus hijos. Y por eso somos reyes y sacerdotes. Todos pertenecemos a la dinastía divina. Todos pertenecemos y somos parte de esa posición de hijo de Dios. ¿Qué sucedió con el pueblo de Israel? El pueblo de Israel estuvo 40 años en el desierto. ¿Por qué estuvieron 40 años si cruzaban en días? Por desobediencia. ¿Desobediencia a qué? A la palabra. Por su incredulidad. ¿Sí? Mora nos estuvo hablando y yo estuve hablando en la semana, en la reunión del jueves. ¿Sí? Fidelidad y obediencia. Y ellos por su incredulidad estuvieron 40 años en el desierto. O sea, durante 40 años descendió maná del cielo y los alimentó y los sustentó. Pero vayamos a este punto. Están 40 años en el desierto, pero Dios no estaba ni conforme ni contento con ellos, ni ellos estaban cumpliendo el propósito de Dios. Lo que Dios estaba haciendo esperando que se mueran. ¿Sí o no? Ahora, ¿milagro había? Sí, caía todos los días maná. ¿Dios lo guardaba de los enemigos? Sí, Dios lo guardaba. Estaba el poder de Dios, lo veían ahí descendiendo por cada día como fuego en la noche para calentarlo y los cubría la nube del sol abrasador durante el día. Estaba la presencia de Dios. ¿Pero eran los propósitos de Dios? No. ¿Dios estaba conforme con ellos? No. Dios estaba disgustado con el pueblo de Israel. ¿Disgustado por qué? Porque deberían haber hecho algo y no lo hicieron. Pero si nosotros nos quedamos con lo exterior, pero Dios está conmigo. Pero Dios me sigue acompañando, Dios me sigue apoyando. El punto es, ¿estás cumpliendo el propósito o Dios simplemente está en el trono esperando que te mueras? Perdón la expresión. Porque ese es el punto. Participar de los propósitos, pues si nosotros nos quedamos y nosotros valoramos, o podríamos decir, le damos crédito, porque yo tengo aquí anotado, anteriormente buscamos las evidencias sensoriales, empíricas, las experiencias físicas, las emociones para validar las cosas. Entonces nosotros las validábamos de parte de lo que sentimos. No, sentí algo, sentí la presencia. Sí, estaba ahí, yo vi esto. Y lo validamos, le damos valor o le damos firmeza a algo en base a lo que sentimos. Te voy a decir algo. La mayoría de ustedes saben que el dedo gordo en mi pie fue amputado por una enfermedad terminal y gracias a Dios me cubrió de eso. Los primeros días me decían los médicos, vas a tener... Le llaman el dedo fantasma, no sé cómo, no me acuerdo, pero le utilizaron otra cosa. Y si vas a sentir que el dedo lo tenés ahí. Y por meses lo sentí. Ahora no sé si me olvidé y qué sé yo. Pero usted sabe, en esta semana yo, todo dedo gordo del pie se crían vellos ahí. Y a veces me picaba ahí. El otro día estaba durmiendo, no me pude ir a rascar ahí, pero yo me iba a rascar el dedo gordo que no tengo.
Sí, si quieres se lo muestro, no está el dedo gordo. Pero yo sentía en el lugar y todo, le podía decir la zona, no en la uña, sino en la parte anterior que está doblado el dedo gordo, y no está. Y ellos, los médicos le dicen, no dicen fantasma. ¿Vos te acordás cómo decían? Ellos decían, bueno, no me sale la expresión ahora. Ahora no podemos llevar por lo sensorial. No podemos sentir, decir, cuando me puso la mano, hubo un sacudimiento. No te lleves por lo externo y con eso validar las cosas. Nosotros le damos validez y la certificamos, decimos, había esto, había lo otro, y dice, sí, ahí estaba la presencia de Dios. No te quedes con los fuegos artificiales. Necesitamos recibir la palabra. Necesitamos recibir el espíritu que hay en esa palabra, porque las palabras de Dios son espíritu y son vida. Los dos discípulos camino a Emaús, ¿a dónde van? ¿Hacia dónde están enfocando su vida? Si Jesús le dijo, quedaos en Jerusalén, ¿a dónde van caminando ellos? Y Jesús tuvo que hacer 3 cosas. ¿Sí? Le abrió las escrituras, le abrió los ojos y le abrió el entendimiento para que lo que estaban leyendo, dice, ¿no se dieron cuenta que en el Antiguo Testamento, ahora Jesús no tenía una Biblia como esta encuadernada con Antiguo Pacto, Nuevo Pacto? El Nuevo Pacto comienza después de él, con los apóstoles. Jesús no tenía Génesis, Éxodo, no tenía una Biblia así, se lo tuvo que ir citando los relatos bíblicos. O puede ser que por ahí tenían algún rollo, porque en ese momento era todo escrito y unido en los rollos, y a través de los rollos se iban roscando. Pero ¿cómo les muestra? Dice, miren, acá hablaba de mí, acá se profetizó de mí, Isaías profetizó que debía padecer. Y ellos no entendieron. Ellos que vieron un profeta tremendo y un dolor que ese profeta fue crucificado, y creíamos que era el líder de la liberación palestina. Sin embargo, se murió ya hace 3 días, no resucitó. Aunque nos dijeron que medio que parece que alguien vio que la tumba estaba vacía y unas mujeres se encontraron con un ángel, pero no conocieron, no le creyeron a eso. El hombre natural no percibe las cosas del Espíritu. Pablo lo dijo claramente, para él van a ser locura. No solamente no las puede recibir, y si las recibe y si las escucha, la va a entender y la va a describir como locura, no las va a comprender. ¿Cómo los trató Jesús? Los trató de insensatos, los trató de tardos, los trató de necios, que no estaban comprendiendo. Ahora, ellos caminaron con Jesús, ellos durmieron con Él, ellos comieron con Él. Ellos volvieron. ¿Cuándo volvieron? Cuando Jesús le abrió las escrituras, le abre los ojos, le abre el entendimiento, pero cuando Jesús partió el pan, lo vieron, y cuando ese pan fue bendecido, ellos pudieron ver al Cristo. En esta casa procuramos cada día partirte las escrituras y traértela. Desde que mi esposa hace la primera parte, que le llamamos sentarse a los pies de la palabra y abrir las escrituras. Queremos que empieces a recibir ese maná. Esta mañana tuvimos una reunión muy profética, donde mi esposa leyó Apocalipsis 22 y yo leí Apocalipsis 17. Mi esposa en Apocalipsis 22 dice que hay un agua que desciende del trono, pura, hermosa. Poneme el 17, Apocalipsis 1, Agus. Fíjese lo que dice Apocalipsis capítulo. Mi esposa hablaba de la iglesia, de la amada del Señor, de la ciudad de Dios, de Sión, la plena. Mire lo que dice. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia. ¿Sí? Ya ha habido un juicio y un dictamen contra, ¿cómo la llama? La gran, ¿qué? ¿Qué sería una ramera? Una mujer, me acuerdo que en los años 90 empezaron a utilizar esa palabra que dice vende el cuerpo, ¿no?
Y no está mal, vendía su cuerpo. Te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas, ¿qué? ¿Muchas qué? Aguas. La figura de agua es palabra. Y mi esposa habló que había un agua, leyó 22, había un agua cristalina, pura, resplandeciente, transparente. Esta tiene una sentencia, la otra es pura, resplandeciente, y esta está sentada sobre aguas. Simbolizan lo mismo, palabra. Pero esta es ramera. Se vende. Hace negocio. Se entrega con facilidad a cualquier postor. Versículo 2. Con la cual han fornicado, ¿qué? Los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado. Se han embriagado con el vino de la fornicación. Fornicación es sexo sin pacto. Fornicación es relaciones íntimas, placenteras, sin ningún pacto. Y Dios ha venido a hacer pacto con nosotros. No relaciones superficiales, solamente que tenga deleite. Ay, quiero sentir la presencia del Señor, quiero sentir el toque del Espíritu, quiero sentir esto. Yo no estoy de acuerdo y las experiencias espirituales son hermosas. Yo he tenido experiencia con Dios hermosa y me encanta compartir y escuchar. Pero no te quedes solamente con la periferia y el observar el espectáculo. Necesitamos recibir la palabra. ¿Cuántos años estuvo disgustado Dios con Israel? 40. ¿Dios se apartó de ellos? No, los acompañó. Dios le dio maná todos los días. Los cuidó todos los días. Los protegió todos los días. La pregunta es, ¿estaban haciendo y cumpliendo la palabra? No, porque no la habían creído ni la habían obedecido. Porque si hubieran creído, hubieran obedecido, hubieran poseído la tierra prometida. Estarían viviendo en la tierra que le correspondía. ¿Por qué estoy mostrando esto? Porque estoy mostrando el contraste entre una ciudad y una mujer que está limpia y pura y la otra que se corrompió. Pero la que se corrompió también tiene palabra. Y no solamente tiene palabra y no solamente hace engaños que lo vas a ver, no. Porque cuando uno mira los fuegos artificiales vas a ser atrapado. El versículo siguiente, mire lo que dice. Y me llevó en el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata. La bestia es el móvil, es la que lo transporta. Llena de nombres de blasfemia. ¿Qué es blasfemia? Es hablar, imperir algún improperio contra las cosas sagradas, santas, espirituales, o tocar, o manipular, o pisotear lo santo. Y hablaba, dice, me llevó al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia que tenía, me parece que me fui al otro versículo, ¿no? Y una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombre de blasfemia, que tenía 7 cabezas. Es una figura, porque es una imitación. Satanás imita muy perfectamente las cosas espirituales. 7 tiene que ver con un número perfecto. 7 son los 7 espíritus de Dios: espíritu de sabiduría, espíritu de conocimiento, espíritu de consejo, espíritu del temor de Jehová. Lo dice en Isaías, capítulo 11. Entonces hay una figura. Y 10 cuernos, ¿sí? Y la mujer estaba vestida de púrpura, porque la iglesia del Señor también se viste. Y de escarlata, y adornada de ¿qué? Oro. Los adornos. Ahora, si nosotros validamos por el adorno, si nosotros validamos porque Dios estuvo ahí con el fuego y con eso, estamos validando la aprobación. ¿Cómo nosotros podemos validar? Por la palabra. ¿Qué está escrito? ¿Qué pide Dios? ¿Qué nos reclama Dios?
porque ella tenía oro, tenía piedras preciosas. El oro representa realeza, el oro representa pureza, el oro representa algo que no se corrompe. Entonces, el adorno era de oro, pero ella en sí era una corrupta porque es la gran ramera. Lo leemos. Y dice, y tenía en la mano un cádiz de oro lleno de las abominaciones y de la inmundicia de las fornicaciones. Así que no solamente hizo transacciones rápidas de deleite sin pacto, sino que eran cosas tan inmundas y ella lo disfrutaba y se deleitaba. Veo que hay gente que se deleita todavía de la inmundicia que hace. Bueno, la figura es el puerco, que lo dice el Señor Jesús en los evangelios. El puerco se revuelca en su inmundicia. Nosotros, Dios no nos trata como cuerpo, al máximo como ovejas. Y las ovejas oyen la voz de su pastor y le siguen y le obedecen. Los rebaños de 10, 20 pastores se pueden mezclar, pero el pastor empieza guau, 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 y la empieza a llamar. Y sus ovejas la van a seguir porque le conocen y saben. ¿Qué sucedió en el monte? Moisés hablaba con Dios. ¿Qué vieron ellos? Una voz que los tronaba y se alejaron. Tuvieron una expectativa y se nos va a matar. Esto nos mata a todos. Dios es amor. No te quiere matar, te quiere bendecir. ¿Cómo te va a bendecir? Obedeciendo la palabra, porque la palabra es la preciosa semilla de la palabra de Dios, la incorruptible. Y esa semilla produce según su especie y según su género. Por eso hay que mostrar esta agua con el agua cristalina, esta mujer con aquella ciudad, esta que es la corrupta, la ramera, la que se vende y hace negocio a la ligera. Es como la descripción que nos dice en Proverbios capítulo 6, donde dice, hijo mío, cuídate de la mujer extraña, de la ajena, la que está en las esquinas, la que está en las plazas. Las esquinas es un cambio de rumbo, la esquina es un cambio de dirección. ¿Y qué hace esa mujer? Se encuentra con el muchacho y le da un beso. ¿Por qué un muchacho? Porque no es alguien maduro, es alguien que está en temprana edad, no está en un estado de madurez. Y es donde está teniendo una dirección, pero la ramera con un beso pronto, ¿sí? Tiene intimidad sin diálogo, tiene intimidad sin hablando palabras, sin emitir una comunicación el uno con otro. Léalo en el libro de Proverbios y dice que ella lo besa. Y le habla palabras dulces y amables, que son como el ajenjo. Primero es dulce como la miel, pero luego es amargo, tremendo. Y dice, cuídate de la extraña. Así hace la gran ramera. Entonces nosotros tenemos que mostrar y abrir las escrituras y decir, cuidado con las palabras y cuidado con validar algo. Porque el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento le ocurrieron las cosas más tremendas. Las manifestaciones donde la gloria de Dios era visible sobre el tabernáculo, sobre la montaña, y cada mañana y cada noche ellos tenían el fuego y la nube. Pero Dios no estaba guiando un pueblo al propósito, estaba esperando que una generación desaparezca para hacer lo que tenía que hacer con la próxima generación. Este es el punto. ¿Somos la generación que está desapareciendo o somos la generación que va a cumplir la orden, los propósitos, las directrices que Dios ha soltado del cielo para nuestra vida? La pregunta es, ¿qué hacían dos personas caminando de Emaús cuando Dios le dijo, quedaos en Jerusalén hasta que yo los visite aquí y les envíe el Consolador? ¿Qué hacían en una dirección? ¿Por qué la mujer se pone en las plazas? Porque los jóvenes están en las plazas, están en los jueguitos. Por eso dice que los jóvenes están en las plazas y cantan y le tocan flauta y cantan y bailan. Y en las esquinas y en las noches ella los llama y los seduce, porque está en la celosía de la ventana esperando atrapar al inocente, al que anda ese jovencito sin una madurez y una sabiduría. ¿Cómo está determinada la madurez? Por tu nivel de comida. Esto no es un invento mío. Esto lo dice Pablo y lo dice en las Escrituras. Debiendo comer alimento sólido y ser maduro, les tengo que dar leche.
Tienen que tomar leche. Lo que determina tu madurez es tu comida. Entonces, si tu comida todavía son cosas así, jueguito de escuelita dominical, y David se presentó frente al gigante, ¡oh, el gigante! Y le tiraron la piedra y cayó el gigante. Entonces estás en un estado infantil todavía. Y en un estado infantil, la ramera te atrapa con un lazo sin acuerdo. Fornicación es deleite sin compromiso. Disfrutar algo sin haber llegado a un pacto. Jesús le tuvo que abrir las escrituras, luego le abrió los ojos y luego le abrió el entendimiento para que comprendiesen lo que Dios estaba diciendo. Que en esta mañana, a través de estas figuras que mostré, no te quedes con lo externo, no te quedes... No, pero yo pensé esto, vas a tener una demanda y no vas a recibir el resultado alineado a esa demanda, porque la demanda va a estar parada en una posición exterior, en una posición humana, en una posición de un criterio personal, como dijeron ellos. Creíamos que nos iba a liberar de Roma. No dicen de Roma, pero dice, se nos murió. Y nosotros creíamos que Él era el Redentor y se iba a centrar en el trono de David, iba a gobernar, y ahora se nos murió. Nunca vieron al Cristo eterno y que nos redimió de la maldición y de la condenación del pecado por la eternidad. Nunca vieron, porque pusieron antes lo temporal por lo eterno. Inclina tu cabeza, y los que me están viendo en internet y escuchando esta predicación, tómate estos momentos. Y tal vez estás validando porque aún todavía tus sentidos sensoriales sienten la presencia de Dios y sentís que Dios parece que te responde. Examina si estás cumpliendo el propósito, si estás siguiendo el diseño de Dios para tu vida. Porque Dios estuvo con Israel en el desierto cada día, cada hora y a cada momento. Pero lo que Dios estaba esperando, que los tiempos humanos se cumplieran, porque Él está fuera de tiempo. A nosotros se nos va el tiempo. A nosotros en Efesios capítulo 5, versículo 17 dice, andad como sabios y no como necios, porque los tiempos son malos. ¿Cómo lo llamó Jesús a estos dos? Insensatos y necios. Que no haya nada de esas dos cosas, sino que en esta mañana te puedas conectar a la palabra de Dios para tu vida y recibir este mensaje, esta palabra. No te quedes con el estruendo, no te quedes con lo superficial, no te quedes con lo que de pronto podríamos llamar la marquesina. Lo externo, recibe la palabra. Recibe la palabra. Por supuesto que cuando recibas la palabra, la presencia de Dios será una realidad en ti. Esa presencia va a transformar muchas cosas. Y ahí sí lo sensorial va a estar activo, pero no fue lo sensorial que te atrapó, ni tampoco le diste validez por los sentidos sensoriales, sino porque la nueva naturaleza tomó lugar dentro tuyo y dentro mío, sino porque la vida de Cristo fue engendrada en tu espíritu y tu espíritu ha nacido de nuevo. Esta es la mañana donde el nuevo nacimiento toma lugar en ti y en el que está al lado tuyo. Fuimos renacidos de la palabra incorruptible, de la semilla incorruptible de la palabra del Señor. No de sangre ni de voluntad humana, sino de una semilla. ¿Cómo vas a nacer? De esta palabra que estamos soltando. ¿Qué hizo Israel? No escuchó la palabra, desobedeció. Si no escuchó, no le creyó, no confió en su padre y tuvo una actitud sensorial incorrecta. Tuvo miedo, se escondió, escapó. O sea, funcionó en el Adán caído, en el Adán atrás del árbol. Habla el nuevo Hijo de Dios
que puede decir, habla, que tu siervo oye. Habla, que tu siervo está aquí y escucha y se rinde a tu voluntad. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.